El Nasdaq, índice tecnológico americano, roza los 20.000 puntos, récord histórico. La fiesta padre da todavía más razones a quienes opinan que invertir es fácil. Solo tienes que abrir la página del broker con el cual trabajes, escribir QQQ, que es el ticker o el código del índice Nasdaq, y hacer clic en comprar. Fácil, sencillo. Lo mejor es que el Nasdaq ya te sube incluso si los valores que componen este índice no lo acompañan. Le da igual, el índice va a su bola, es un índice que está por encima de lo que hagan las empresas individuales que están dentro del mismo. Tú pensarías que el índice debe dar muestra de lo que ocurre dentro de ese sector en particular, pero no. De hecho, el banco de inversión Goldman Sachs señalaba tras la sesión de hace unos días que el Nasdaq terminó el día con un más 0,57%, a pesar de que un asombroso 70% de los nombres dentro de ese índice, de las acciones que están dentro de ese índice, cotizaron a la baja, es decir, cayeron durante el día. Aún así, el Nasdaq subió un 0,57%. Esto es 7 de cada 10 empresas del Nasdaq cayeron. Y aún así, el índice subió. Es lo más, es un índice mágico, es un índice que, como veis, sube incluso si todo lo que está dentro baja. Otra forma de verlo es observar lo que hace este índice contra la amplitud del mercado. La amplitud, el breadth, es un análisis que mide la cantidad de acciones que están aumentando en precio en comparación con la cantidad de acciones que están bajando en precio. Es decir, se compara básicamente lo que sube contra lo que baja. Bueno, pues se puede observar que el índice sube a pesar de que la amplitud baja. Es decir, el índice sube a pesar de que hay más empresas dentro del índice que bajan. Y además, no solamente esto, sino que un analista de mercado decía que el Nasdaq marca récord tras récord a pesar de que muchos de los valores dentro del índice van a la zaga, y no solo que estén cayendo y ya está, sino que están cayendo a mínimos mensuales, trimestrales o incluso anuales. Y a pesar de todo esto, el índice sigue subiendo. ¿Qué está ocurriendo? Bien, el mañanero de hoy lo voy a dedicar a explorar cómo es posible que el Nasdaq suba a pesar de que la mayoría de sus valores bajen. ¿Cuál es la operación? Pues, curiosamente, parece que es solamente una, principalmente. ¿Cuál es la operación que permite mantener esta situación en el tiempo? Y no solamente que la permite mantener en el tiempo, sino que de alguna manera es la operación que crea esta situación extraña dentro del mercado. ¿Y qué implicaciones tiene que una sola operación mantenga a todo el mercado en pie? Te podrás preguntar y yo te responderé qué pasará cuando esta operación se acabe. Que caerá todo, como acaba de caerse una bolsa aquí a mi lado. Bien, bienvenidos a vuestro lugar, vuestro canal. Compartidlo, dadle like, suscribiros, haced todo esto para que llegue a más personas, para que más personas encuentren este contenido. Así tendrás más gente con la que hablar de estos temas que son sin duda los temas que te interesan. Así que nada, haz todo eso y recuerda que puedes hacer incluso más. Puedes suscribirte a la newsletter de este podcast, en la página web del podcast, y así te mando un mail los sábados. Y si quieres, si te interesa, si te preocupa el guardar tu ahorro de manera segura, es decir, guardar tu Bitcoin de manera segura, si te preocupa la idea de autocustodiar tu Bitcoin, yo te recomendaría hacerlo con una Bitbox. Una Bitbox es un aparatito, un USB, que al final sirve para esta autocustodia de manera muy sencilla. Te puedes montar uno de estos, varios de estos, hacerte un multifirma. Puedes usar el ordenador para ver tus balances conectando tu dispositivo, pero sin que se conecte realmente a Internet. Bueno, la Bitbox es muy fácil de usar y te permite la autocustodia de manera muy sencilla, así que por esto la recomiendo, por esto y porque puedes conseguirla fácilmente y rápidamente. O sea que si estás en una urgencia, pues nada, te puedes comprar una y además conseguirás un descuento si la compras usando el enlace código que está en la descripción del podcast. Bien, empecemos. Para que veas cómo de loco está el momento actual, hay un gráfico muy interesante que muestra lo que ha hecho el índice estos días contra la amplitud del mercado, esa amplitud de la que he hablado antes. Pues concretamente muestra lo que está pasando hoy y lo que ha pasado en los últimos 22 años. O sea que es una muestra bastante grande y por lo general ese gráfico muestra que cuando el índice sube, la amplitud también, cosa que sería lógica, pues si una mayoría de acciones suben dentro del índice, pues el índice sube, y viceversa, si una mayoría de acciones bajan dentro del índice, el índice baja. Esto es lo que suele pasar normalmente, pero no es lo que está ocurriendo en este caso.
De hecho, ese gráfico, como digo, es interesante porque muestra lo alejado del momento actual de la realidad normal del mercado. De hecho, no hemos tenido un lapso de 4 semanas en el que la bolsa estadounidense haya subido tanto, con tantos valores dentro del mercado bajando. ¿Cómo sube todo? Si la mayoría de empresas no las está comprando nadie, y cuando digo que no las está comprando nadie es que no las está comprando nadie. De hecho, las encuestas de mercado muestran que el interés por comprar bolsa está en mínimos. De hecho, los datos muestran que solamente un 17% de los encuestados están pensando en comprar bolsa a estos niveles. Un 17%. Nadie. Pero, de nuevo, si nadie está comprando esto, ¿cómo sube el índice y cómo se mantiene esta situación en la que todo sube a pesar de que nadie compra? Bueno, pues hasta ahora, la teoría más extendida, la teoría que explicaba por qué sube el mercado y por qué hay estos ciclos, ¿no?, de que sube una cosa mucho y otra cosa menos, pues la teoría más extendida era la de la liquidez, explicada a menudo por Michael Howell, quien se ha convertido en el adalid de esta teoría, y de hecho yo he tratado esta teoría de la liquidez en este canal. Puedes encontrar un vídeo en el que hablaba de cómo el bitcoiner se enriquece antes, estará por ahí, y era un vídeo en el que yo hablaba de cómo funciona esta teoría de la liquidez, que al final implica que entra liquidez al mercado y en el momento en el que entra liquidez en la forma de dinero, básicamente, en diferentes formas, pero dinero, unos activos se benefician antes que otros. Y en ese vídeo hablaba de cuáles se benefician antes que otros. En el título está un poco la clave. Bien, pues esa teoría básicamente dice que es esa liquidez lo que mueve el mercado. Si la liquidez sube, es decir, si entra más liquidez al mercado, los precios suben, y si la liquidez deja de subir o empieza a bajar, pues esto baja. Y de hecho es una teoría bastante lógica y tiene bastante sentido. De hecho, también tiene bastante refuerzo si observas lo que ha pasado con la liquidez y el mercado. La Fed, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, tiene, como todos los demás bancos centrales, varias palancas para afectar la liquidez. Y en función de cuáles pulsen, de cuáles tiren, de qué hagan con ellas, pues la liquidez se mueve de una manera o se mueve de otra. Cuando la Reserva Federal, por ejemplo, compra un bono y lo coloca en su balance, introduce efectivo, introduce liquidez en el sistema financiero. Cuando la cuenta general del Tesoro, la cuenta corriente del gobierno estadounidense, aumenta, esto representa ingresos públicos recaudados pero no desembolsados, lo que reduce la liquidez. Tiene muchas más palancas, pero bueno, esas son dos de las palancas principales, y podemos observar, atendiendo a esas palancas, lo que ha ocurrido con la liquidez en los últimos 5 años. Y concretamente lo que podemos ver es una medida aproximada de la liquidez mirando lo que ha ocurrido con estas distintas palancas de la Reserva Federal. Si vemos este gráfico, lo que sale de él es que la liquidez subió fuerte hasta 2022. Si estás viendo esto en YouTube, la línea a la que tienes que fijarte es la línea azul claro, pero no muy claro. Ahí pues hay una línea muy clarita, una línea muy oscura y una línea azul normal. Bueno, la azul normal es la que te interesa. Bien, esta liquidez, como digo, subió hasta 2022 y después de 2022 cayó durante ese año. De hecho, se dio bastante mal durante 2022 en el mercado y luego empezó a recuperar en 2023, momento desde el cual se mantiene bastante plana. Estas subidas y bajadas de la liquidez se alinearon bien con el mercado e hicieron, como digo, que esta teoría de la liquidez se pusiera de moda. Hicieron también que Michael Howell subiese mucho, se hiciese muy prominente su figura, que pudiese cobrarte $75 por suscribirte a su newsletter. Por esto es importante que compartáis el contenido, pues no es barato informarse. Bueno, pues se puso muy de moda y se está aprovechando dignamente de ello. Pero ¿por qué esta teoría de la liquidez? Es verdad que explicó muy bien cómo se movió el mercado en ese tiempo. No obstante, desde octubre del año pasado, el Standard & Poor's 500 ha subido con fuerza y ese proxy de la liquidez no se ha movido mucho, se ha movido lateralmente, básicamente no ha hecho nada. Esto lo podemos ver en otro gráfico, y en ese gráfico observamos que el índice sube mucho, la bolsa sigue subiendo mucho, a pesar de que la liquidez, al menos de acuerdo a esta medida de la liquidez, se mantiene plana. Si esto lo aceptamos, si aceptamos esta medida de la liquidez y su explicación, o digamos, y aceptamos que no está teniendo un impacto en el mercado, entonces esto básicamente refutaría esta teoría de la liquidez. Esto implicaría que la teoría de que la liquidez es lo que mueve todo ha perdido fuerza, e implicaría que Michael Howell ya no puede cobrar 75 pavos por su newsletter
Pues parece que su teoría ha perdido tirón. Y esto ocurre con todas las teorías. Al final, cuando una teoría o un movimiento se pone muy de moda, mucha gente se suma a él y en el momento en el que todo el mundo se suma, se rompe. Es normal. Ocurre con todos los modelos, ocurre con todas las teorías y ocurre con todas las operativas. Y ahí es donde vamos a entrar ahora. Pues vengo diciendo que el mercado está haciendo algo extraño. Que hay unos pocos valores que tiran mucho y tiran de todo el índice a pesar de que el resto del índice está flaqueando. Y si la teoría de la liquidez ahora ya no nos sirve, entonces, claro, necesitamos otra cosa. Y en este caso no tenemos una teoría que explique lo que está ocurriendo, pero tenemos una operación, la dispersion trade, u operación de dispersión, que francamente tiene un nombre muy guapo, así que ya se lleva puntos solamente por lo que mola el nombre de esta operativa. Bien, ¿en qué consiste esta operativa, la dispersion trade, y cómo es posible que esta única operación esté sosteniendo todo el mercado? Bueno, agárrate. El funcionamiento de esta operativa es uno por el cual los operadores, los inversores, la gente que compra y vende bolsa, utilizan opciones sobre acciones, las opciones son derivados, bueno, opciones sobre acciones, para apostar por la volatilidad relativa entre acciones individuales e índices bursátiles. Ahora lo explicaré otra vez. Pero si recordáis el vídeo que hicimos sobre si está manipulado el precio de Bitcoin, y dejaré el vídeo por aquí, era un vídeo en el que hablaba de una operativa que se lleva a cabo sobre Bitcoin y que mucha gente entiende que esto manipula el precio de Bitcoin. Bueno, pues ahí explicaba esta operativa y era una operativa neutral. Era una operativa por la cual comprabas una cosa, vendías otra y de alguna manera tenías un efecto neutro en el mercado. Pues esta operativa, la dispersion trade, es similar en este sentido, al menos similar en el sentido de que también es neutral. En este caso lo que estás haciendo es apostar por la volatilidad de unas acciones, mientras que al mismo tiempo apuestas a que la volatilidad del índice, donde están esas acciones, se mantendrá relativamente baja o incluso bajará más. En este caso, con esta operativa ganas dinero si las acciones individuales son más volátiles, se mueven más o menos, o sea, se mueven bastante o más, en cualquier caso, que el índice en general. Si el índice se mueve poco y las acciones se mueven mucho, entonces tú te hinchas esa pasta. Bien, en un mercado benigno, como en el que nos encontramos ahora, podrías estar largo de opciones sobre Nvidia, por ejemplo, largo de volatilidad en Nvidia, apostar a que Nvidia se va a mover mucho y podrías estar largo, por ejemplo, también en la volatilidad de Exxon, la empresa esta de petróleo, y si una de estas sube, Nvidia sube, por ejemplo, y Exxon baja, las dos tienen volatilidad, pues se mueven, suben, bajan, pero el índice realmente no se mueve apenas, pues si los dos valores pesan mucho dentro del índice, lo que uno sube, el otro baja, al final el índice se queda plano, pues al final el índice es una media de todos estos valores, en función del peso de cada uno. Y así, con un mercado ligeramente alcista, en el que realmente no ganarías mucho dinero, puedes ganar muchísimo dinero usando esta operativa de la dispersión. Y además, con poco riesgo, pues estás apostando a la subida de uno, a la bajada de otro, y eso te cubre un poco por los dos lados, y tú te quedas simplemente con el diferencial de volatilidades. Concretamente, para ganar mucho, para jubilarte con esta operación, básicamente, que es lo que están intentando hacer ahora, lo que quieres es que la correlación entre las acciones sea muy baja, pues así, mientras unas suben y otras bajan, la volatilidad del índice se mantiene muy plana o muy pequeña y las acciones individuales pueden ser todo lo volátiles que quieran. Curiosamente, y no te sorprenderá, esto es justo lo que tenemos. Tenemos un mercado actualmente en el que la correlación entre las distintas acciones es muy baja. Y es justo lo que decíamos antes, bueno, lo decía yo realmente, sobre el tema de la amplitud contra el mercado. Pues la amplitud, que es lo que suben y bajan las acciones, estaba bajando, mientras que el índice subía, lo cual te decía que había unas pocas acciones que subían mucho, mientras que el resto bajaban. Esto que implica que hay poca correlación entre ellas. Y cuando esa correlación está baja, esta operativa del dispersion trade te viene de coña, te hinchas a pasta con esta operativa cuando el índice está bajo de volatilidad y ahora está en mínimos. De hecho, lo hemos visto ya en algún otro vídeo sobre el tema de la volatilidad, cómo está tan baja, y las acciones están moviéndose, entonces ahí ganas un montón de dinero. Pero, ¿cómo esto mueve el mercado? Si es una operación neutral, si es una operación que no debería mover el mercado, ¿cómo consigue mover el mercado? Bueno, pues
tiene su explicación. Lo primero es que todo el mundo está haciendo esta operativa del dispersion trade. Lo está haciendo todo el mundo porque da mucho dinero. Esto es lo típico, que empiezan haciendo uno o dos y dicen, hostia, esto da dinero, pues yo también lo voy a hacer, ¿no? Como el que se pone a vender camisas de franela y le va muy bien, pues otra gente se pondrá a hacer camisas de franela, ¿vale? Pues es igual. Entonces, como da mucho dinero, mucha gente está haciéndolo. ¿Y por qué da tanto dinero? Pues porque todo el mundo cuenta con que si vienen mal dadas, con que si algo pasa, algo malo pasa en el mercado, la Fed, el Banco Central, los salvará. Entonces, todo el mundo cuenta con eso y todo el mundo se ha empezado a sumar a esta operativa que cuenta con que la volatilidad será baja, es decir, que el mercado no se moverá mucho, sobre todo no hacia abajo, que es cuando sube la volatilidad. Y segundo, como todo el mundo está haciendo esta operación, el volumen en las opciones es mucho mayor, en el volumen de estos derivados sobre las acciones, es mucho mayor que el volumen de las acciones en contado. Y son las opciones, por tanto, lo que está moviendo el precio de las acciones. Es decir, como hay tanta gente haciendo esta operativa, es el mercado de opciones, el mercado de derivados sobre esas pocas acciones lo que está moviendo el precio de esas acciones. Y esto por fin explicaría por qué suben mucho unos pocos valores en los que la gente cree, como Nvidia, Microsoft, Apple y demás, y tienen esas subidas tremendas y esa volatilidad creciente, mientras que el índice no se mueve demasiado, tiene una volatilidad muy baja y por tanto esa dispersion trade se vuelve de lo más rentable. Espero que haya quedado claro. ¿Cuándo acaba esta operación? Bueno, pues por dos sitios. Suele acabar cuando entra tanta gente que ya no da dinero. Y eso empieza a obligar a la gente a salirse. Y al salirse se rompen cosas. Pero también puede ocurrir, que es básicamente lo que suele pasar todas las veces, que la correlación suba. Hemos dicho que esta operativa es muy rentable cuando la correlación es baja y si la correlación sube, esto rompe la operativa. ¿Cuándo sube la correlación? Pues cuando todo cae a la vez. Cuando pasa algo que de repente hace que todo caiga. Por ejemplo, en el vídeo de ayer hablaba de Francia, las elecciones y cómo esto ha tenido un impacto en la bolsa francesa. Bueno, pues de repente la bolsa francesa ha cogido una correlación de 1 porque todo ha caído. Ha pasado algo, el tema este de las elecciones, que ha movido todo el mercado, todo ha caído a la vez, la correlación se ha ido a 1, si la correlación se va a 1, esta operativa deja de dar dinero, todo el mundo pierde pasta y todo el mundo intenta cerrarlo a la vez, lo cual hace justo o consigue justo el efecto contrario. Y es que de un mercado con muy poca volatilidad te pasas a uno con mucha volatilidad. En este caso, uno en el que la hostia pues puede ser interesante. Fuck. Pero no será malo. Al menos, seguramente no para ti. Bueno, igual durante unos días sí que será malo, ¿vale? O sea, seguramente habrá unos días en los que esa caída pueda ser potente. De hecho, tengo un vídeo preparado. Pues esto ya ha pasado otras veces. Entonces, cuando pase, tendré preparado ese vídeo explicando lo de la volatilidad. Pero, bueno, será un susto, básicamente. Pues realmente no cambiará nada del mercado, ni de la financiación de los países, ni la liquidez, ni nada. Simplemente será una cuestión operativa. Una operativa muy grande que deja de funcionar, la dispersion trade se va al carajo, eso tendrá un impacto en el mercado, todo caerá fuerte, pero será bueno después, pues volverá la volatilidad, esa volatilidad que a día de hoy está muy baja. Y que vuelva la volatilidad a Bitcoin en particular le vendría genial. La volatilidad en Bitcoin está en mínimos. Y a Bitcoin esto no le viene nada bien. Bitcoin disfruta con la volatilidad. Por eso mucha gente dice, no, es que Bitcoin es muy volátil y eso es malo. No, no. Bitcoin ya tendrá tiempo de no ser volátil, pero ahora mismo le viene de coña cuando hay volatilidad. Pues Bitcoin disfruta mucho de esa volatilidad alcista principalmente y cuando vuelve la volatilidad suelen ser buenos tiempos para el precio de Bitcoin. Así que a Bitcoin le vendrá guay que vuelva la volatilidad y la volatilidad solamente vendrá cuando esta operativa de vender volatilidad del índice y comprar volatilidad de las acciones se rompa, cosa que ocurrirá antes o después. Bien, espero que lo hayáis disfrutado. Antes de pasar a la necrológica de hoy, que además viene muy al caso, quiero recordaros un par de cosas. Simplemente que podéis suscribiros a este canal, podéis darle like, podéis compartir. Pues igual hay otra persona que se pregunta, oye, ¿por qué sube todo si no sube nada? Bueno, pues puedes decir, mira, pues está este vídeo con esto de la dispersión, no sé qué, tal, que es muy molón. Bueno, pues lo puedes compartir. También puedes suscribirte a la newsletter del podcast y te mando un mail los sábados.
Esto lo puedes hacer dentro de la página web, unpodcastsobrebitcoin.com. También, como he dicho antes, puedes guardar tu Bitcoin en una Bitbox para guardar y autocustodiar tu Bitcoin de manera segura. Si quieres comprar Bitcoin, pues no tienes Bitcoin que custodiar, puedes hacerlo a través de Relay. Encontrarás también un descuento por comprar Bitcoin a través de Relay si usas el enlace que está en la descripción del podcast. Y pasemos a la necrológica, pues he dicho que la necrológica de hoy venía muy al caso, y es que tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy de Piet Hein, quien capturó, famoso porque capturó en su día una flota española que llevaba por ahí 4 millones de ducados en oro y plata. Fue tal la cantidad que capturó, que en este caso obtuvo de este saqueo, que aumentó el precio de la plata en todo el mundo y casi llevó a la quiebra al Imperio español. Bien, pues este tipo de evento, algo como esto que hizo Piet Hein, es lo que traería la volatilidad de nuevo. Algo que implique o que, digamos, tenga un impacto a nivel global en todos los mercados, o principalmente el americano, que es el que nos viene aquí al caso. Bueno, pues algo como esto, un Piet que vaya por ahí saqueando barcos, sería algo que tendría un impacto suficientemente grande como para que la correlación se vaya a 1, la operativa esta se vaya al carajo, la volatilidad vuelva y los bitcoiners sean felices. Fíjate, Piet Hein, la que lió un tío solo. Si es que al final las cosas son así. Suscríbete, perdón, no suscríbete, no. Búscame en Twitter si quieres, hablando de tíos solos. Pues si no quieres que esté tan solo, búscame en Twitter, @Alberto_Mera. Y si te quieres venir al evento Bitcoiner del año, puedes hacerlo también en un enlace que hay en la descripción. Este es el evento de la Watch Out Bitcoin en Madrid en octubre o en septiembre, último fin de semana de septiembre. El mejor evento Bitcoiner del año de la historia del planeta. Bueno, pues allí espero verte, más o menos. Mañana más.